Está, Harold. No hay sede vacante ahora. ¿Qué tal, Harold? ¿Todo bien? ¿Qué tal, padre? Sí, todo tranquilo, padre. ¿Cómo está Bueno, usted? muy bien, gracias a Dios, muy bien acá. Siempre contento de estar acá con todos ustedes. Así que, Harold, ¿qué te cuentas hoy? Pues, padre, ahí pues estaba viendo el movimiento, los comentarios que estaban haciendo hacia su persona, ¿no? Respecto al tema de la fraternidad, ¿no? Pero bueno, yo imagino que va a seguir así, ¿no? Hasta que quizá eventualmente el 1 de julio se confirme, ¿no? Lo que están pensando hacer. Yo Sí. espero que no, ojalá que no, pero bueno. Yo sé que la fraternidad está bastante dividida por varios grupos. Y están también, como en todos los grupos, los fanáticos, aquellos que son... Porque lo que es interesante, a mí lo que me da mucha gracia es que la misma gente de la fraternidad, están los que me critican y están los que me alaban, ¿no? O sea, yo digo, ¿en qué estamos? Entonces, pero no me preocupa. Yo sé que en cada grupo hay de todo y está la gente fanática que no piensa y está la gente que piensa un poco más, ¿no? Pero Sí, sí, padre. yo me mantengo firme en todo lo que dije. A mí no me cierra esto de tener que ordenar obispos para poder mantener la tradición, como que ellos son los únicos custodios de la tradición, eso. Pero les reconozco sus bondades, ¿no? Y bueno, y si caen en excomunión, lo voy a lamentar, pero digamos, la obediencia en la iglesia es esencial, así que por ese lado nos guste o no nos guste. Están mal los obispos alemanes con todo su modernismo, son el cocodrilo, pero el mosquito pica y el mosquito no tendría que picar tampoco, ¿no? Claro, Así que sí, bueno, padre. así es. Sí, Veremos qué comprendo. pasa el 1 de julio. Sí, ojalá no pase nada, padre. No, Esperemos esperemos que que no. no. Sí. Bueno, Así padre, es. le tenía una consulta. No sé si ya le hice la pregunta sobre el tema de la eutanasia. No me acuerdo si me la hiciste o no. Ya me preguntaste tantas cosas que no me acuerdo ahora, pero Sí, padre. Bueno, me gustaría tocar ese tema de la eutanasia. ¿Sabe por qué, padre? Porque esta semana en Perú hay hay un bombero, ¿no? Que, bueno, usted sabe que por acá, por estas fechas hay, bueno, hay huaicos, hay inundaciones, etcétera. sí, Y esta persona, pues, se sacrificó salvando a un perrito. sí, Hay muchas opiniones divididas, ¿no? O sea, dicen, eh, pusieron esto de la vida humana por encima de la vida animal, etcétera, etcétera. Yo ya le hice la pregunta, padre, de los animales, creo que hubo un poquito de revuelo también ahí, pero ahora mi pregunta va un poco en función a esto. Yo distingo que hay tres cosas, porque leí un poco del tema, ¿no? El tema de la distanasia, el tema de la cacotanasia y el tema de la eutanasia. Eh, yo recuerdo que en los hospitales hay un documento que es limitación del esfuerzo terapéutico. O sea, que la familia firma para que en un momento dado, debido a la complejidad de la gravedad del paciente, pues el médico solo dé cuidados mínimos, ¿no? Soporte vital, etcétera, pero ya no más allá. En ese caso, padre, ¿qué es lo que dice la iglesia sobre ese tema? ¿No? Sobre el tema primero de la limitación del esfuerzo terapéutico y luego el tema del encarnizamiento terapéutico, ¿no? Que es cuando la familia no es capaz de aceptar, ¿no? Que quizás sea una situación irreversible y luchan hasta el final, ¿no? Por los tratamientos y todo. sí, sí, sí. Ante todo, la eutanasia sería cuando uno a la persona le quita los elementos ordinarios para poder vivir. Por ejemplo, la persona tiene que recibir aire, alimentación, las cosas esenciales. Y después están los instrumentos extraordinarios, por ejemplo, ciertos instrumentos tecnológicos que mantienen el corazón latiendo o mantienen la persona
con una ayuda extra. Entonces, los elementos extraordinarios se tienen que mantener todo el tiempo que haya esperanzas de que la persona viva. Ahora, cuando ya la persona prácticamente tiene muerte cerebral, lo que se dice, ¿no? Y los elementos extraordinarios los está necesitando otra persona que realmente tiene posibilidades de sobrevivir. Y esos elementos extraordinarios son los que mantienen a la persona respirando. Ahí quitarle los elementos extraordinarios no sería eutanasia, porque justamente seguirían alimentando a la persona y seguirían dándole los elementos ordinarios. Lo que sucede en cuanto tal es que, bueno, que le quitan elementos extraordinarios que la persona parece que hasta son inútiles, porque parece que la persona respira simplemente a través de una máquina y no se sabe si respira ella misma. Entonces la Iglesia lo que dice en cuanto tal es, hay que buscar de todas las maneras posibles salvar la vida de esa persona. Y hay que darle elementos extraordinarios cuando hay posibilidades reales de que la persona sobreviva. Ahora, si la persona ya está con muerte cerebral y prácticamente solamente la máquina la mantiene así respirando, se podría quitarle los elementos extraordinarios y dejarle solamente los ordinarios, la alimentación, el aire, toda esa cuestión, para que la persona naturalmente siga su curso y muera cuando Dios lo quiera, en cuanto tal, ¿no? Entonces, conclusión, nunca se puede matar a la persona directamente. Por ejemplo, lo que sería el aplicar algún elemento que haga que corte la vida de esa persona es siempre un asesinato. Simplemente se podría dejar el curso normal, o sea, que la persona siga naturalmente el curso normal de su vida y se despida cuando Dios lo quiera. No sé si te respondí, pero es eso, ¿no? Uh-huh. Y padre, en el caso de, porque seguramente hay caso de familias que ya tienen al paciente en coma varios años, quizá con muerte cerebral o quizá una enfermedad terminal. Se entiende, creo que eso lo dice Juan Pablo II en Evangelium Vitae. Creo que se entiende que la eutanasia es un pecado, sí, porque implica que uno toma la potestad de Dios de terminar con la vida de la persona. Pero está el otro elemento del sufrimiento. Entonces, lo que yo le quería preguntar es, padre, ¿cómo se entiende ese sufrimiento? O sea, desde un punto de vista espiritual. Porque la persona está sufriendo, ¿no? Está con los achaques de la enfermedad o quizá incluso, pues, en un estado del cual no va a salir, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que dice la ciencia médica. En ese sentido, ese sufrimiento, pues, le ayuda espiritualmente hablando, le ayuda al paciente para poder redimirse, porque creo que una persona en estado de coma, pues, digamos que no la podemos confesar ni nada por el estilo. Es más, padre, se me ocurre también esa pregunta, ¿cómo se hace con el tema de la unción de los enfermos en casos de ese tipo? Nunca se sabe si la persona no te escucha. Eso es muy relativo, porque la persona en estado de coma lo que sucede es que no sabes qué tipo de conciencia tiene. A mí me ha pasado de que, por ejemplo, yo he ido a visitar a una persona que estaba en coma y yo le dije al oído, mira, soy el padre Tomás, si me estás escuchando, arrepiéntete de tus pecados que te voy a dar la absolución. Y después me ha pasado que esa persona se despierta y me ha dicho que se acordaba de ese momento. Es decir, es muy relativo porque nunca se sabe si la persona está escuchando o no está escuchando. Es como que ese tema es complicado, ¿no? Es muy complicado porque una cosa son las funciones corporales y otra cosa es lo que Dios permita en el alma de esa persona. Muchas veces el alma está consciente de alguna manera, ¿no? Yo te digo porque me ha pasado.
Y entonces uno da la absolución o la unción bajo condición. Por ejemplo, cuando una persona está en coma, lo que el sacerdote dice en voz baja es: si eres capaz. Si eres capaz, yo te absuelvo. O sea, si estás capacitado como para recibir la absolución en ese momento, ¿no? Lo mismo la unción es bajo condición. Y en cuanto al sufrimiento, la cuestión es la siguiente. Si la persona, estando consciente, hubiese, que eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Pero si la persona hubiese ofrecido el sufrimiento como remisión de los pecados, Dios se lo tendría en cuenta para la remisión de sus faltas, para la purificación de las penas temporales. Ahora, si la persona normalmente no creía en eso o por ahí no tenía interés en hacer nada de eso, ahí ya la cosa cambia. Ahí, si Dios se lo toma en cuenta, se lo toma en cuenta siempre por un acto de misericordia, obviamente. Pero el tema está qué es lo que la persona hubiese hecho estando consciente. Y eso lo sabe solamente Dios y la persona. Por eso siempre vale la pena darle los sacramentos y por eso siempre vale la pena acercarse a darle los auxilios necesarios como para que la persona muera bien, ¿no? Inclusive yo le digo a los familiares: ustedes háblenle al oído, porque uno nunca sabe si la persona escucha o no. Hablarle al oído y darle consejo trata de ofrecer estos sufrimientos por la purificación de tus faltas, por la conversión de un familiar, para arrepentirte, por lo que fuera. Siempre vale la pena hablarle. Ahora después, si la persona escucha o no, eso lo sabe la persona y Dios, ¿no? Pero sí, es un poco así la cosa. Sí, padre. Sí, veo que hay un punto sutil allí. Justo viendo los comentarios de los hermanos, la conciencia obviamente no se apaga, ¿no? Hasta el momento, me imagino, del fallecimiento de la persona en cuestión. Uh-huh. Sí, es complicado, padre, ¿no? Hay un par de cosas que todavía no me cierran de ese caso. Ahora, yo le quería hacer otra consulta, justamente por eso introducí el tema. Es que se me viene a la mente esto porque, como le mencioné al inicio, hubo un caso en Perú donde una persona pues se sacrificó por un animal, ¿no? Por un perrito específicamente, y varios le criticaron, ¿no? Varios le dijeron que la vida humana está por encima de la vida animal, otros que, bueno, es su vocación, toma una decisión en libertad, etcétera. Pero, ¿usted qué opina, padre? Porque de hecho, pues no era una persona, Yo digámoslo así, opino, de sí, 60 años o algo. yo Tenía opino que 40. realmente, sí, yo opino que realmente capaz que la intención fue buena, pero estuvo mal. Porque sacrificarse por un animal, eso es animalismo, lamentablemente, ¿no? Es decir, yo puedo arriesgar la vida por una persona, pero no por un animal, porque por más que yo ame a mi animalito, al perrito o al gatito, por más que yo tenga un gran amor, nunca puede valer más la vida de un perrito que la vida de un ser humano. Entonces, no, estuvo mal, eso es lo que puedo decir, ¿no? Ahora, después, capaz que Dios le toma en cuenta porque la persona puede estar objetivamente equivocada, pero por ahí intentó hacer en su corazón un acto de bien. Capaz que Dios, por su ignorancia invencible o su ignorancia en general, capaz que Dios le toma en cuenta ese acto de generosidad que hizo con sus buenas intenciones. Pero la persona formada, la persona que sabe que es un perro y que no vale la vida de él o no vale la vida de un ser humano, en ese caso esa persona podríamos decir que hasta peca mortalmente al arriesgar su vida por un perro, porque es prácticamente no como el suicidio, pero es muy cerca. O sea, no es suicidio porque él no se quiso matar, él quiso defender la vida del perro, pero al menos es menospreciar su vida
por un ser que no deja de ser un ser inferior. Y justamente la creación está para servir al hombre y no el hombre para servir a la creación. Al revés, ¿no? La creación tiene que servirme a mí para poder llegar a Dios. Entonces, objetivamente ese hombre estuvo mal. Y si tenía hijos, si tenía familia, si tenía gente así a cargo de él, la cuestión se agrava, ¿no? Porque dejar a los hijos huérfanos por salvar un animal es una locura absoluta. Ahora, bueno, vaya a saber qué pasó por su conciencia. Es animalismo lo que ese hombre hizo y el animalismo es un pecado desde ese punto de vista, ¿no? Yo te aclaro que yo amo a los animales, ¿no? Yo me recontra encariño con los perros, me recontra encariño con los gatos, pero no dejan de ser perros y no dejan de ser gatos. Nunca. Voy a contar una anécdota, por ejemplo, que me pasó a mí, que me sentí muy mal, ¿no? Pero yo iba manejando mi camioneta, hace 3 años atrás, iba manejando mi camioneta y resulta que en una curva se me cruza un perro. Yo si volanteaba, me chocaba el auto que estaba enfrente. Yo lo pasé por arriba. Me dolió en el alma, sinceramente. Pero dije, no voy a arriesgar la vida de otros seres humanos o la vida mía por un perro. Yo por un perro no volanteo, lo lamento, ¿no? O sea, si volanteo si lo puedo esquivar. Ahora, si realmente voy a arriesgar la vida de otros o la vida mía, y me quedé mal durante todo el camino, porque a mí, o sea, sinceramente, yo no hubiese deseado que eso ocurra. Pero dije, bueno, fue un accidente, es un perro, lamento, pero en fin, no lo hubiese matado si lo hubiese podido esquivar, ¿no? No me quedó otra que hacer lo que hice. Claro, padre, sí. Algo parecido pasó en Cusco alguna vez. En ese caso sería que la persona actuó de manera muy temeraria, ¿no? Y eso es lo que le lleva a pecado. Sí, o sea, objetivamente sí, actuó de manera temeraria. Pero, repito, no sabemos qué pasó por su conciencia. Objetivamente estuvo mal, objetivamente fue temerario, subjetivamente Dios lo juzga por la conciencia que haya tenido en ese momento, ¿no? Sí, padre. Y, a ver, ya para cerrar un poco la idea. Queda claro, padre, que la vida humana obviamente está por encima, ¿no? de la vida animal o incluso, aunque no he visto casos sobre árboles, que la vida vegetal. Padre, en ese sentido, este fenómeno, ¿no? Este fenómeno de los Terians, que creo que surge del antiespecismo, ¿no? Creo que el padre Javier hizo un video sobre eso. Sí, sí. Creo que va a tener otros matices en el futuro, ¿no? Yo imagino que no sé si la iglesia va a levantar la voz ante esto, porque creo que ya son muchos desvaríos, sobre todo en estos problemas de identidad, etcétera. Lo que yo le quería preguntar es esto, padre. En una catequesis, ¿no? con jóvenes que están consumiendo esto, ¿no? Consumen estos actos heroicos, ¿no? Que subvierten el orden natural, ¿no? de la vida humana por encima de la vida animal, con el consumo de estas modas raras antiespecistas, ¿no? De los Terian y demás. ¿Cuál es el lenguaje que hay que usar? Porque a uno o bien te van a tildar de desalmado, nada más a los animales, ¿no? Por el otro lado te van a decir, no, es que tú no comprendes, no tienes comprensión, no tienes empatía con él que se siente animal. ¿Cuál sería el punto medio, padre, para poder iniciar quizá la conversación? Ante todo, yo diría pensar bien los argumentos y ver por qué uno va a encarar esa conversación. Yo creo que no hay que tocar el tema de los animales sin antes explicar la dignidad del ser humano. O sea, es como que primero los jóvenes tienen que entender cuán digno es el ser humano y hay que entender que Cristo derramó su sangre por los seres humanos, no la derramó por los animales.
Entonces, por ahí, viéndolo del punto de vista de Dios, que Dios se hizo hombre y murió en la cruz por seres humanos, ahí uno puede entender la dignidad que el hombre tiene. Y justamente uno les puede decir, bueno, las criaturas son hermosísimas, pero hay que acordarse de lo que dice el mismo libro de la sabiduría y el mismo libro de los Romanos, donde lo que hace es, se les reprocha a los paganos no haber llegado al Creador por haberse quedado en las criaturas. Uno les puede decir, ciertamente, un perrito, un gatito es una criatura de Dios, pero es una criatura de Dios para el hombre y no el hombre para la criatura. Ahí está la cuestión. Ahora, estamos hablando de chicos que en teoría son católicos. Cuando uno habla con un ateo, primero hay que demostrar la existencia de Dios. Ante todo hay que empezar por ahí, porque todo lo demás no tendría sentido sin la existencia de Dios, ¿no? Con respecto a los Therians, o los Therians, así como le dicen acá en Estados Unidos, Therians, con respecto a ellos, simplemente lo que hay que decirles es que, y perdón o sea, no se lo digas a los niños esto, ¿no? Pero lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Son chicos prácticamente insensatos y estupidizados. Esa es la realidad. Estamos hablando de gente estupidizada que por una parte animaliza al ser humano y humaniza a los perros. Yo creo que a un chico, si yo fuese el papá de un chico que me dijese, yo quiero ser un Therian, un perrito, le digo, bueno, de ahora en más no vas a comer asado, no vas a comer pasta, no vas a comer nada de eso, te voy a dar obleas todo el tiempo. Vas a comer comida de perro. O de ahora en más, nada de dormir en la cama, vas a dormir en la cucha. O sea, chao, afuera, en la cucha, nada de, o sea, ni siquiera no pienses en usar la ducha, te vamos a manguerear ahí afuera, con la manguera te vamos a pasar agüita, ¿no? Nada de celular, nada de televisión, los perros no tienen celular ni televisión, ¿no? Vas a estar en un collar y te vamos a sacar a pasear. Y después, por otra parte, lo que le voy a decir es, si me llegas a morder, te voy a aplicar la eutanasia animal, te voy a llevar al veterinario para que te apliquen, para que te manden a dormir. Te aseguro que se le va enseguida la idea de ser un Therian, o sea, va a empezar a ser un humano muy rápidamente. Es la mejor terapia eso, o sea, un choque con la realidad, ¿no? Pero cuando uno habla con los chicos, uno les puede explicar estas cosas. A ver, te identificás como perro o como un lobo. Uno se identificaba como un lobo. ¿Te irías a los lugares fríos? ¿Te sacarías toda la ropa y caminarías aullando en los lugares fríos? Hacelo solamente por 10 segundos. A ver si realmente... Y obviamente que el muchacho, si tiene sentido común, te va a entender. Ahora, hay que hablar cosas de sentido común y siempre con caridad. No es tanto lo que uno dice, sino el modo como uno dice las cosas, ¿no? Porque la caridad es lo que tiene que seguir siempre a la verdad, ¿no? Nunca la verdad sin caridad ni nunca la caridad sin verdad. Ese es el punto, ¿no? Pero me parece que hay que partir de la dignidad del ser humano y hay que partir de la creación, que justamente el perro está para servir al hombre y no al revés. Y después hay que partir de la estupidez que es esto de los Therians. Es una estupidez absoluta. O sea, es directamente la falta del... Chesterton decía que el problema no es la pérdida de la fe, sino también la pérdida de la razón. La pérdida de la fe es un problema, pero la pérdida de la razón es otro problema. Y hoy podríamos agregar la pérdida del sentido común. Es un gran problema hoy también, ¿no? Sí, padre. La última pregunta que le quería hacer, creo que la hizo una hermana. Le acaba de dar un apoyo también, padre. Lisette Angélica, creo que es. Justo le iba a preguntar eso. Hazla porque ya estamos pasados de tiempo, pero te dejo hacerla. Es esta. ¿Es pecado poner bueno, es pecado aplicar la eutanasia a tu mascota? Eso le iba a preguntar justamente. En el caso de los animales, no. Porque los animales no tienen un destino eterno. O sea, a mí me apena decirle esto a la gente, pero en concreto el animal no tiene un destino eterno. No. En principio no va al cielo. Después, Dios puede hacer lo que Él quiera. Nadie estuvo en el cielo para saber si hay animales o no. Dios puede hacer lo que a Él le parezca. A mí me encantaría, por una cuestión sentimental mía,
digamos, encontrarme a todas mis mascotitas en el cielo, pero lamentablemente lo que tengo que decir del punto de vista filosófico, el animal tiene un alma que está, digamos, atada a lo sensible. Y del punto de vista natural, el animal muere junto con su cuerpo. Ahora, después nadie estuvo del otro lado como para saber, digamos, qué es lo que pasa, ¿no? Pero sí, no está mal en el caso de los animales porque ellos, en principio, no tienen un destino eterno, la vida temporal es lo único que tienen, y hacerlos sufrir sin necesidad, digamos que eso sería maltrato animal en el caso de los animales, ¿no? Hay que mandarlos a dormir sin hacerlos sufrir, un poco así. No se aplica lo mismo con el ser humano porque el ser humano está llamado a la vida eterna y está llamado a unir sus sufrimientos a la pasión de Jesucristo, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Quedó claro, padre. Si hay animales en el cielo, yo te digo, a mí mis animalitos me encantaría encontrármelos allá, pero la filosofía de Santo Tomás no nos permite pensar así. Pero bueno, yo siempre digo, Dios lo sabe. O sea, del punto de vista natural es imposible. Dios sabe si Él va a devolver las mascotas o no, pero dejémosla ahí nomás, ¿no? Sí, padre. Bueno. Sí. Gracias, padre. Dios te bendiga, ¿eh? Claro. Y gracias por estar siempre por acá. Así, padre. Cuídese mucho, padre. Nos vemos. Chao, chao. Por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.